Sombras en el Teatro Apolo, un encuentro escalofriante. Nunca creí en fantasmas, pero el Teatro Apolo me mostró su verdad oscura. La primera vez que pisé ese lugar, sentí una inquietud inexplicable. Las historias de apariciones eran solo mitos para mí, hasta que el frío de lo desconocido me envolvió en su abrazo helado. El Apolo, antaño vibrante, yace ahora en sombras, sus rincones susurran secretos enterrados bajo capas de polvo y olvido. Sus paredes han presenciado risas y tragedias, pero hoy solo queda el eco de lo que fue, un recuerdo persistente de su esplendor perdido y su decadencia actual. Soy un escéptico investigador de lo paranormal. He dedicado mi vida a desmentir mitos y leyendas urbanas. Mi enfoque siempre ha sido racional, buscando explicaciones lógicas para historias que desafían la razón. Sin embargo, el Teatro Apolo desafió todas mis creencias y cambió mi perspectiva. Fui al Apolo buscando desmentir mitos, armado con equipos científicos para registrar cualquier anomalía. Mi intención era clara: demostrar que las leyendas carecían de fundamento. Pero lo que encontré trastocó mi mundo. El teatro no era solo un edificio, sino un portal a lo inexplicable. Al cruzar las puertas, un frío penetrante, ajeno a este mundo, me recibió. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el aire gélido susurrara advertencias al oído. Sentí que algo, invisible y poderoso, me observaba, desafiando mi escepticismo y encendiendo una chispa de miedo en mi interior. Las butacas polvorientas se alineaban como soldados en una formación perfecta, testigos mudos de un espectáculo eterno y silencioso. El aire estaba cargado de un pasado que se negaba a ser olvidado. Cada paso resonaba en un eco sepulcral, como si el Teatro Apolo se lamentara en un susurro distante. En medio de la penumbra, la figura etérea apareció. Vestida de blanco, parecía flotar, y sus ojos, profundos como abismos, se clavaron en mí. Sentí que desnudaban mi alma, revelando miedos ocultos. Su presencia era un recordatorio de que lo inexplicable habita entre nosotros, desafiante e inquietante. Al avanzar, noté huellas que no deberían estar allí. Parecían aparecer y desaparecer en el polvo acumulado del suelo, guiándome hacia un destino incierto. Cada marca era un paso hacia lo desconocido, una invitación a seguir un camino que prometía más preguntas que respuestas. De repente, risas infantiles inundaron el aire, resonando desde el escenario vacío. Agudas y juguetonas, contrastaban con la atmósfera lúgubre del lugar. Era un sonido que llenaba de vida un espacio que parecía abandonado por la misma, un eco inquietante de tiempos que ya no existen. El espectro se materializó frente a mí, tan real y etéreo al mismo tiempo. En el aire flotaban susurros de tragedias pasadas, historias de amores truncados y sueños inalcanzables. Era como si el dolor de su existencia se hubiera condensado en ese momento, buscando desesperadamente ser escuchado. El espíritu que se me apareció era el de una actriz olvidada, cuya trágica historia se entrelazaba con las paredes del Teatro Apolo. Su amor no correspondido había sellado su destino, convirtiéndola en un alma atrapada, incapaz de abandonar el escenario que tanto amó en vida. A medida que el aire se volvía cada vez más opresivo, sentía que cada sombra en el teatro se animaba con vida propia. La atmósfera pesaba sobre mí como si el mismo edificio respirara, exhalando susurros de angustia y secretos que el tiempo no había logrado borrar. Fue entonces que experimenté unas visiones aterradoras. El Teatro Apolo envuelto en llamas, gritos desesperados resonando en cada rincón. Verdaderas historias de terror. El caos y el pánico se apoderaban de mí mientras las imágenes de ese incendio
posiblemente acontecido en un pasado lejano, se repetían sin cesar en mi mente. El sonido metálico de cadenas se filtraba a través de las paredes como si alguien estuviera atrapado en una prisión invisible. El tintineo persistente era un recordatorio de que el teatro guardaba más de un alma en pena, todas ellas anhelando liberarse de su eterno cautiverio. Con cada paso que daba, la sensación de ser observado se intensificaba. Sentía que ojos invisibles seguían mis movimientos, penetrando mi solidez con una mirada penetrante. Este sentimiento constante de vigilancia me mantenía al borde del abismo de la locura mientras buscaba desesperadamente una salida. En el balcón, una figura se destacó entre las sombras, su presencia tan inquietante como sus ojos vacíos. Me observaba con una intensidad que traspasaba la piel. Señalaba hacia el escenario, como si intentara advertirme de un destino que aún desconocía, cargado de misterio y sufrimiento. Al acercarme, descubrí un diario cubierto de polvo, testigo mudo de amores perdidos y traiciones ocultas. Sus páginas amarillentas revelaban secretos de vidas pasadas, entrelazadas con el teatro. Cada palabra parecía cobrar vida, sumergiéndome en una historia de pasión y dolor que aún resonaba en el aire. El miedo se apoderó de mí, como un peso invisible que aplastaba mi pecho. Era un miedo primitivo, paralizante, que transformaba cada sombra en una amenaza. La atmósfera se volvía opresiva y cada sonido se amplificaba, resonando en mi mente con una intensidad abrumadora. Intenté comunicarme con el espectro, desesperado por respuestas. Mis palabras se perdieron en el vacío, encontrando solo silencio. Era como si el teatro mismo absorbiera mi voz, dejando tras de sí una sensación de impotencia. La conexión con el más allá parecía escapar de mi alcance. De repente, las luces comenzaron a parpadear, sumergiendo el teatro en una oscuridad total. Me envolvió un manto de sombras, borrando cualquier sentido de orientación. En esa penumbra, el tiempo se dilataba y la realidad se desvanecía, dejando mi mente atrapada en un abismo inquietante. La línea que separa la realidad de la ilusión se desvaneció, sumiéndome en un limbo de confusión. Los muros del teatro parecían respirar a mi alrededor y cada sombra se alargaba con intención propia. Mis sentidos se distorsionaban y la certeza de lo tangible se escapaba de mi alcance. En una carrera frenética intenté encontrar una salida, pero el teatro se extendía interminablemente. Cada puerta que abría conducía a un nuevo laberinto de pasillos y la desesperación se instaló en mi pecho. Sentía que el tiempo se estiraba, burlándose de mi necesidad de escapar. Los susurros se intensificaron, advirtiéndome que algo profundo dentro de mí cambiaría para siempre. Las palabras, apenas audibles, calaban en mi mente, sembrando dudas sobre mi propia identidad. El teatro, con sus secretos oscuros, se había convertido en un espejo de mi propia fragilidad. El espectro apareció de nuevo, su presencia ineludible, señalando un destino inalterable del que no podría huir. Su mirada vacía transmitía una tristeza infinita, y su gesto era una sentencia silenciosa. En ese instante comprendí que mi destino estaba entrelazado con el del Teatro Apolo. La locura me acechaba, sus garras invisibles aferrándose a mi mente. Cada pensamiento racional se fragmentaba, dejándome a merced de emociones incontrolables. La cordura parecía un recuerdo lejano, y me encontré luchando contra una oscuridad interna que amenazaba con devorarme por completo. El fantasma se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un vacío palpable. Aunque su figura etérea ya no estaba, su esencia persistía en el aire. Era como si su presencia hubiera dejado una marca indeleble en mi mente, una sombra que se aferraba a mis pensamientos más profundos. En medio del silencio opresivo,
descubrí un secreto que podía cambiarlo todo. Era una verdad oculta entre las paredes del teatro, un pasado que nunca debió ser revelado. Este conocimiento me ató aún más al lugar, con un destino ahora entrelazado con sus tragedias olvidadas. Las voces del pasado comenzaron a resonar a mi alrededor, cada una contando su propia historia de angustia y dolor. Eran ecos atrapados en un ciclo interminable, repitiendo sus lamentos en una danza macabra. Cada susurro me recordaba las almas que nunca encontraron paz. Sentí una pérdida profunda, como si una parte vital de mí hubiera quedado atrapada en el Apolo. Era como si el teatro hubiera absorbido mi esencia, dejando un vacío en mi interior. Aunque había escapado físicamente, sabía que nunca podría recuperar lo que había dejado atrás. Los ecos de desesperación llenaban el ambiente, cada rincón del teatro vibraba con un desasosiego palpable. Eran un recordatorio constante de lo que había sido perdido, de las vidas tocadas por el sufrimiento. En ese ambiente cargado, entendí que el Apolo era un recipiente de almas atormentadas. La visión de un futuro oscuro se manifestaba en mis pensamientos, un bucle eterno en el que el Teatro Apolo y yo estábamos intrínsecamente conectados. La sensación de condena era palpable, como si nuestras almas estuvieran destinadas a revivir los horrores del pasado una y otra vez. A pesar del terror experimentado, un deseo inexplicable de regresar al Teatro Apolo me consumía. La atracción era irresistible, como si un vínculo invisible me llamara de vuelta. Sabía que el peligro acechaba, pero la curiosidad y el anhelo eran demasiado fuertes para ignorar. Advertí a otros sobre los peligros del teatro, compartiendo mis experiencias con la esperanza de que evitaran el mismo destino. Sin embargo, pocos creyeron mis palabras, atribuyéndolas a las fantasías de una mente perturbada. Mi relato fue recibido con escepticismo y desdén. Reflexioné profundamente sobre el miedo, comprendiendo que el verdadero terror no reside en lo visible. Es lo que se siente en lo más profundo del alma, lo que acecha en la oscuridad de la mente, lo que transforma el miedo en una constante presencia en nuestras vidas. Desde aquel encuentro, las sombras parecían seguirme a todas partes, un recordatorio constante de lo vivido. La experiencia en el Teatro Apolo dejó una marca indeleble en mi ser, transformando mi percepción del mundo y dejando una cicatriz invisible que nunca desaparecerá. La soledad del testigo es un abismo silencioso. La experiencia vivida en el Teatro Apolo me dejó aislado, rodeado de incredulidad. Mis relatos, cargados de sombras, apenas encuentran eco en quienes me rodean. Es una carga invisible, un secreto compartido solo con las paredes del teatro. El Teatro Apolo parece tener vida propia, un ente que respira con cada susurro del viento. Las maderas crujen como si guardaran memorias y las sombras juegan a ser actores de un drama eterno. Es un lugar que observa y juzga, testigo de sus propios horrores. La desesperanza se arraiga en mi pecho, un recordatorio constante de que hay puertas que nunca deberían abrirse. Mi curiosidad me llevó a cruzar umbrales prohibidos y ahora el conocimiento me pesa como una maldición. Algunas verdades son demasiado oscuras para revelarse a la luz. El teatro permanece silencioso y expectante, aguardando a su próxima víctima. Cada visitante es parte de un ciclo interminable de terror, atrapado en un bucle de historias de miedo no contadas. Lo que una vez fue un lugar de arte y sueños, ahora es un escenario de miedos inacabables. A quienes se aventuren al Apolo, les advierto, no todo lo que brilla es luz. Las sombras allí no son solo ausencia de luz, sino presencias que acechan. La curiosidad puede ser un faro, pero también una trampa.
procedan con cautela o arriesguen perderse en su oscuridad.